Hola, bienvenidos al curso de topografía, en el cual vamos a realizar algunos ejercicios y a tener presente todo lo que son los sistemas de coordenadas. Vamos a hacer la referencia sobre lo que es el sistema de coordenadas respecto a los ejes X y Y, teniendo presente lo que es el este, oeste, norte y sur, diferenciándolo del sistema que manejamos en la parte de trigonometría. Entonces, nosotros para el inicio vamos a tener en cuenta lo que son las abscisas y las ordenadas. En nuestro caso, entonces vamos a tener lo que son las abscisas, las conocemos como el eje X, y las ordenadas que las conocemos como el eje Y. En la parte de topografía vamos a utilizar lo que es nuestro eje X como el este y oeste, y el eje Y como norte y sur. De esta forma vamos a empezar a darle unas coordenadas a cada uno de los puntos en forma topográfica. Esto con el fin de cuando tengamos una cartera topográfica podamos entender de una forma más clara qué es lo que nos están indicando en dicha cartera. En las gráficas A y en las gráficas B podemos representar la forma en la cual nosotros referenciamos los cuadrantes en la trigonometría y en la topografía. En la trigonometría nosotros hablamos de cuatro cuadrantes, entre los cuales tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. En topografía hablamos del cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Cuál es la diferencia entre la trigonometría y la topografía en los cuadrantes? Que en topografía hablamos de los cuadrantes desde el eje Y, o sea, desde el norte, en sentido horario, y empezamos con el cuadrante 1, cuadrante 2 desde 90 grados hasta 180 grados, cuadrante 3 desde 180 grados hasta 270 grados y cuadrante 4 desde 270 grados hasta 360 grados. ¿Cómo aprendemos a diferenciar en qué cuadrante estamos? Pues entonces para ello nosotros hablamos del lado o cuadrante 1, que es todo lo que es noreste, el cuadrante 2, todo lo que es el sureste, el cuadrante 3, todo lo que es suroeste, y el cuadrante 4, todo lo que es el noroeste. Esa es la diferencia entre la trigonometría y la topografía en el nombre de los cuadrantes. Hay que tener muy presente esto, ya que para realizar algunos procesos en la topografía, alguna designación, vamos a tener presente el sentido y los cuadrantes de los que estamos trabajando. Como se indica en la figura B, los cuadrantes topográficos, vamos entonces a tener cuatro cuadrantes, los cuales van a ser noreste, signo positivo en el norte y en el este, ¿sí? Positivo y positivo. En el cuadrante 2 vamos a tener el sureste y vamos a tener entonces un signo negativo y uno positivo. En el cuadrante 3 vamos entonces a tener lo que es suroeste y vamos a tener cuadrantes con signo negativo, negativo. Y en el cuadrante 4 vamos entonces a tener el noroeste con signo negativo y positivo. Esos son los signos, la convención de signos que vamos a utilizar de ahora en adelante en cada uno de nuestros cuadrantes. Entonces, cuadrante 1, noreste, positivo, positivo. Cuadrante 2, sureste, negativo, positivo. Cuadrante 3, suroeste, negativo, negativo. Y cuadrante 4, noroeste, positivo, negativo. De igual forma, vamos a realizar algunos ejercicios en los cuales vamos a calcular lo que se conoce como el azimut. El azimut podemos encontrarlo pues escrito en algunos libros, alguna literatura vamos a encontrarlo con C, otros lo van a encontrar con Z, pero es azimut y se representa con la letra griega phi. Entonces cuando hablemos del azimut, vamos a hablar y vamos a hacer referencia a un azimut desde lo que es el sentido de la línea del eje norte, ¿sí? Del norte hacia el ángulo donde esté la línea de interés. Vamos a hacer referencia de que nosotros tenemos en este punto nuestro punto cero, ¿sí? Entonces con nuestro punto cero nosotros vamos a decir que esta línea se llama la línea OP, OP1,
OP2, OP3 y OP4. Cuando calculemos azimut, siempre vamos a calcular el azimut con respecto a nuestro norte, ¿sí? Con respecto a nuestro norte. Y ese norte lo empezamos a hacer un barrido en sentido horario hacia la línea de interés. En este caso vamos con el azimut de la línea OP1 y la línea OP1 tiene un azimut 1 que sería menor a 90 grados. Para el azimut de la línea OP2 vamos entonces a tener un azimut que va a estar desde la línea norte, ¿cierto? Hasta la línea de interés OP. Cabe resaltar que es muy diferente mencionar lo que es el azimut para la línea OP1 que el azimut de la línea P1O. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando hablamos de la línea P1O, estamos haciendo referencia a este sentido de línea, y cuando pido el azimut de esta línea, entonces voy a trabajar en esta forma. Hago mi cuadrante en P1 y dibujo la línea OP1. En esta, el azimut sería este, muy diferente a lo que es el azimut 1. Pero es el azimut de la misma línea, pero con un sentido diferente. Es muy diferente. OP1 a P1O. Listo. Entonces vamos a continuar con el azimut de la línea OP3. El azimut de la línea OP3 vemos que viene desde el norte hasta encontrar con la línea OP3. ¿Sí? Luego cuando vamos para OP4 hacemos lo mismo. Desde el norte hacemos referencia a encontrar con la línea OP4. Y esos son los azimut para cada una de estas líneas. Tener presente, es muy diferente decir el azimut de la línea P1 hacia la línea O que el azimut de la línea OP1. Es muy diferente. Listo. Para eso vamos entonces a hacer algunos ejercicios. Vamos a calcular azimut, vamos a calcular algo que se conocen como los rumbos, donde para el cálculo de los rumbos vamos a tener como referencia el signo o la letra griega alfa, ¿sí? Entonces vamos a hablar entonces de los rumbos, y los rumbos van a ser menores a 90 grados, ¿sí? ¿A qué hago referencia con decir que un rumbo es menor a 90 grados? Siempre que trabajemos los rumbos, vamos entonces a tomar como referencia el cuadrante. Si estoy con la línea de interés, en este caso la línea de interés es 1, 2, entonces esta línea de interés 1, 2 va a tener un cuadrante 1. Vamos a estar en el cuadrante 1. Ese es el cuadrante para la línea 1, 2. Para 3, 4 vamos a tener el cuadrante 2. Para 5, 6, cuadrante 3. Y para 7, 8 tenemos el cuadrante 4. Entonces, ¿cómo referenciamos lo que es el rumbo y cómo referenciamos lo que es el azimut? Para calcular el rumbo, vamos entonces a tomar siempre como referencia nuestros ejes ordenados norte y sur, ¿sí? Entonces, siempre que estemos en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4, vamos a tener como referencia el arranque desde la ordenada norte. Hago referencia. Para la línea 1, el rumbo sería alfa 1, 2. ¿Sí? Se referencia entonces cómo se escribe, cuál es la forma de notar un rumbo. Vamos a decir, desde el norte, un ángulo alfa de 1, 2, este. Cuando yo leo esto, inmediatamente sé que estoy en el cuadrante 1. ¿Sí? Luego vamos para la línea 3, 4. La línea 3, 4 entonces estaría desde el sur. Entonces digo sur, el ángulo 3, 4, este. Cuando yo leo esta parte, ya sé que esta línea se encuentra en el cuadrante 2. De la misma forma podemos hacer entonces para la línea 6, 5, 6. Ojo, es muy diferente decir 6, 5 a 5, 6. Tendríamos entonces desde el sur el ángulo 5, 6
oeste. Y esto me indica a mí que estoy en el cuadrante 3. Esa es la forma de notar los rumbos. Vamos a repetir algunos ejercicios, vamos a hacer varios ejercicios para tener presente esto y para poderlo entender de una forma ya real. Solamente esta es la parte teórica, pero esta es la teoría para el cálculo de lo que son rumbos, ¿sí? En la topografía vamos a realizar y utilizar lo que son las relaciones geométricas entre las cuales tenemos lo que es la distancia, ¿sí? Entonces vamos a calcular lo que es la distancia entre los puntos 1 y los puntos 2, para los cuales vamos a tener unas coordenadas este y norte para el punto 1 y una coordenada este 2 y norte 2 para el punto 2. Y con esas dos coordenadas podemos realizar el cálculo de lo que es la distancia de esa línea. Es tan sencillo como aplicar la ecuación de distancia, la cual es la raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas este al cuadrado más la diferencia entre las coordenadas norte al cuadrado. De otra forma, podemos verlo, sería aplicando y utilizando lo que es este ángulo. Este ángulo, que ya lo conocemos, es el azimut. ¿Cómo podemos utilizar el azimut? Aplicando la ecuación de tangente, podemos decir tangente de alfa 1, 2, en este caso alfa es igual al azimut porque estamos en el cuadrante 1, tener presente eso, entonces decimos tangente de alfa 1 o tangente de phi, en este caso, es igual a la diferencia de las coordenadas este sobre la diferencia de las coordenadas norte. De otra forma, podemos utilizar lo que es el azimut, que ya sabemos que si estamos en el cuadrante 1, el azimut es igual al rumbo. Podemos entonces decir que delta del norte, la diferencia de nortes, es igual a la distancia de 1, 2 coseno del ángulo. Esto lo podemos hacer con un triángulo rectángulo. Vamos a tomar el triángulo rectángulo y podemos entonces decir que esto es la distancia de 1, 2. Esto es nuestro ángulo o nuestro azimut. Y podemos entonces aplicar el coseno. Coseno de nuestro azimut es igual a ¿qué? Al ángulo adyacente, o sea, los delta de norte, sobre nuestra hipotenusa. Y nuestra hipotenusa sería la distancia 1, 2. Entonces, los delta de norte sería igual a la distancia por el coseno de nuestro azimut. De igual forma lo hacemos para nuestro delta de coordenadas este y tenemos la aplicación del seno. Seno de alfa, seno de phi sería igual entonces a delta de este sobre la distancia. Entonces delta de este es igual a la distancia por el seno del azimut. Con esto ya podemos aplicar entonces nuestras funciones trigonométricas, las podemos aplicar para realizar cualquier ejercicio de azimut, de rumbo, y para ello entonces vamos a pasar al primer ejemplo.